Vamos a continuar con el módulo de tórax. La primera conferencia, imágenes en las infecciones... la primera imagen es imágenes en las infecciones pulmonares y el disertante va a ser el doctor Konstantin Raptis, de los Estados Unidos, que trabaja en el Mallinckrodt Institute de Washington University en San Luis, Missouri. Doctor. Thank you for inviting me. My name Muchísimas gracias. Yo soy Konstantin Raptis y quiero agradecer a la sociedad por haberme invitado. También al doctor Gutiérrez por haberme dado la oportunidad de hablar hoy acá. A mí me gusta mucho dar conferencias. Voy a hablar mucho acerca de las imágenes de las infecciones pulmonares. Los objetivos de esta presentación, voy a discutir con ustedes algunos patrones comunes de infecciones pulmonares que vemos en la TC. Voy a discutir también cómo utilizamos estos patrones para darle forma a los diagnósticos diferenciales. Y voy a considerar diagnósticos infecciosos y no infecciosos, y quiero tener un disclaimer y decirles que las imágenes son a veces no específicas y deberían ser interpretadas en el contexto de la presentación clínica de los pacientes. Me piden hablar mucho de infecciones pulmonares y no me gusta este tema porque muchas veces vemos infección pulmonar y no sabemos exactamente qué es. Pero en términos de cómo analizar a estos pacientes, quiero mostrarles cierta estructuración y tiene que ver con esta pirámide, con pacientes que tengan infecciones pulmonares sospechosas o sospechadas. Hay niveles de interpretación. En primer lugar, si afecta o no a otra persona, y un efecto sería la tuberculosis. Esa es una infección que deberían sugerir. Cuando tienen un paciente que piensen tiene una infección pulmonar, pero no tiene una infección, y tener estos diagnósticos en mente para poder hacer bien los diagnósticos diferenciales. Si el paciente tiene una potencial complicación de una infección, es importante, es más importante que el organismo en sí. La complicación puede cambiar el tratamiento. A veces tienen un diagnóstico directo, por ejemplo, una neumonía fúngica, donde las imágenes son muy sugestivos de un determinado microorganismo, y es muy bueno saber esto porque nos cambia el tratamiento antibiótico. Y al final tenemos la adivinanza. No me gusta adivinar si es una gripe aviar o si es una neumonía por estrepto, pero en la vida real estos pacientes aparecen y van a ser cubiertos por antibióticos de amplio espectro hasta que logremos realmente saber cuál es el diagnóstico. Vamos a tener hallazgos bastante inespecíficos en este caso y tendremos que hacer lo mejor posible. ¿Cuál es el hallazgo principal que vamos a encontrar en estudios de imágenes? Es la consolidación. Y esto que cuando hay lleno o relleno de los lóbulos pulmonares con detritus y pus que resultan en el oscurecimiento de los pequeños vasos y el parénquima pulmonar. La consolidación va a ocupar volumen, no debería realzar. Esta es una muy buena característica o importante, y muchas veces se ve un programa aéreo. El paciente tiene fiebre, infección, una opacidad en la vía aérea, consolidación y broncograma aéreo. Esto es una neumonía simple por estrepto. Lo único que necesitamos para hacer el diagnóstico de la neumonía en una radiografía simple, una tomografía, es un paciente que tenga signos de neumonía y una opacidad simple como eso. Podría ser consolidación o alguna otra cosa, pero con eso hacemos el diagnóstico de neumonía. Otro paciente con otra consolidación, 32 años, trasplante bilateral 4 años antes, con fiebre, tos y área de consolidación. Este paciente tuvo un trasplante pulmonar y podríamos llamarlo de alguna otra manera, pero es una neumonía lobar y es la neumonía por estrepto porque es la más común en los pacientes inmunodeprimidos. Acá quieren hacer un juego de adivinanzas. Bueno, es un problema microbiológico seguro y, bueno, seguramente sea un estrepto. Hay distintos tipos de consolidación y yo creo que esto puede ayudarlos con la interpretación. Esto es una mujer de 25 años con fiebre y tos, y vean que la consolidación acá es de tipo peribroncovascular.
La anterior era lobar, esta es peribroncovascular. Muchas veces vemos esto en los pacientes internados donde tienen neumonías nosocomiales y se asocian por lo general con organismos más agresivos como el estáfilo y la pseudomonas, quizás relacionado con la vía aérea superior que haya sido aspirado los microorganismos las partes inferiores del pulmón y por lo general deja neumatocele postinfeccioso esto. Cuando se trata de la consolidación debido a una infección, ya sea lobar o de áreas confluentes, hay que pensar en las neumonías bacterianas. Si tenemos un patrón peribroncovascular, hay que pensar en estáfilo, pseudomonas, infecciones virales. Sabemos que las virales y las bacterianas pueden coexistir y hacer de este problema mucho peor. En algunas situaciones hay pacientes que tienen consolidación, pero también áreas de nodularidad o vidrio esmerilado. Y vamos a hablar de estas entidades de manera independiente. Pero cuando ven esta combinación en pacientes inmunosuprimidos, son pacientes que tienen leucemia mieloide aguda, por ejemplo, y hay que considerar en ellos microorganismos como los hongos. Hay que incluir todos los diagnósticos diferenciales, incluyendo la posible infección fúngica, para que el paciente sea tratado adecuadamente. Por lo general, estas progresan rápidamente, hacen necrosis. Una semana más tarde tenemos un nódulo bien definido y esto era un caso de mucormicosis. Es importante no confundir las consolidaciones de una neumonía con una telectasia. Cada vez que tienen un paciente que tiene una opacidad de la vía aérea en la radiografía y se hace una tomografía para caracterizarla, tienen que darle contraste porque la telectasia realza. Y lo que también es importante es porque se asocia con retracción de las cisuras y agrupamiento vascular. El paciente también está hipóxico muchas veces, entonces puede tener superposición de sus síntomas y hay que diferenciarlos y se hace con una tomografía con contraste. La telectasia sí necesita seguimiento, en especial en un paciente joven que no tenga una razón para tener una telectasia. Este es un paciente de 18 años con esputo purulento, tenía acá una elevación, el signo de la vela con una discreta opacidad en el diafragma. Tenemos un tórax izquierdo más pequeño que el derecho, pero es raro tener una telectasia en un paciente joven de 18 años, pero sí tenía un esputo purulento, entonces quizás el paciente se había aspirado, pero ese es el tipo de caso en el que hay que hacer un seguimiento, no hay que ser confiados. Este paciente vino más tarde, un mes más tarde, los mismos hallazgos. Entonces a este punto tienen un paciente con una telectasia que no resuelve, hay que pensar en una lesión obstructiva subyacente. Hicimos una tomografía con contraste y pareciera que hay una masa en el bronquio del lóbulo inferior izquierdo. Es una neumonía postobstructiva, no realza. Pensamos que esto iba a ser un tumor. Lo analizamos como una masa ocupante, quizás un tumor, que el paciente tenía una neumonía postobstructiva después del tumor y en realidad era un pedazo de brócoli. Brócoli que el paciente se había aspirado y lo tenía en el bronquio, lo había tenido en el bronquio por más de un mes y medio, 2 meses. Y al seguir al paciente nos dimos cuenta que era lo que había pasado. Hay que seguir a los pacientes con atelectasia cuando son jóvenes. Hay algunos rasgos interesantes en los pacientes con neumonía que ustedes deben reconocer o por lo menos pensar cuando ven los estudios con imágenes porque pueden cambiar el manejo. ¿Qué pasa con los abscesos pulmonares? Son por lo general centrales, con baja atenuación, pueden tener gas, pero por lo general vienen con fístulas del arco bronquial. Y también puede ser por parte del organismo en sí mismo. Hay algunos que son esféricos y empujan al pulmón que está cercano y esto nos ayuda a distinguirlos de derrames pleurales que por lo general son elípticos y forman un ángulo obtuso y tienen una pared bien definida. El absceso, ¿por qué es importante? Porque necesitan antibiótico por más tiempo y en segundo lugar porque hay que drenarlos o resecarlo. Los pacientes que tienen abscesos bien organizados que no responden a los antibióticos funcionan mejor cuando los drenamos o les hacemos una resección quirúrgica. Otra cosa que puede ocurrir en pacientes con infecciones severas que no resuelven, en especial cuando tienen un absceso, es que pueden tener complicaciones vasculares. Este era un adolescente de 18 años,
tenía una neumonía que evolucionó a un absceso. Acá ven la cavidad, el gas, el líquido. Y en el medio aparece esto que realza. Esto es un pseudoneurisma infeccioso y esto ocurre en el contexto del absceso. Tienen que tenerlo en mente y tienen que informarlo para que el paciente sea seguido y tratado adecuadamente. Los abscesos son distintos a las cavitaciones. La cavitación significa que hay parénquima pulmonar destruido. Por lo general hay gas porque se conecta con el árbol bronquial. Esta es una mujer de 55 años con un carcinoma de células no pequeñas que estaba empeorando. Acá en el lóbulo superior y en el segmento superior del inferior ven estas imágenes. Hay que tener un diagnóstico diferencial con la tuberculosis, pero esto terminó siendo una neumonía por pseudomonas. Acá hay que proteger a los trabajadores de la salud. Como les mostré en la pirámide, teníamos las infecciones que afectaban a otras personas. Entonces, cuando ven algo que podría llegar a oler como una tuberculosis, deben incluirlo en el informe como para que se hagan todos los estudios y se protejan al paciente y a todos los contactos hasta que se confirme el diagnóstico. Otra paciente con cavitación, eso es un hombre de 25 años con tos, fiebre, pérdida de peso, consolidación extensa con cavitación. El paciente también tiene nódulos arborizantes. Este paciente había estado preso y con sus contactos era posible asumir que esto sí era una tuberculosis. A veces tenemos razón y a veces no, pero toda la gente que haya estado en contacto con este paciente tiene que ser tratada. A veces, si hay o no cavitación, esto ayuda a saberlo para la planificación quirúrgica. Esta era una mujer de 27 años de un área rural y fue derivada de otro hospital con esta neumonía súper necrótica que no resolvía, estaba en muy mal estado general y los clínicos tenían una pregunta específica, es ¿qué parte del pulmón son cavitarios o están cavitados y tienen necrosis? Acá puede ser el lóbulo superior, parte del inferior. La tomografía ayuda acá. Vemos compromiso de los lóbulos inferiores, pero respetaba al medio y al inferior. Entonces se le hizo cirugía del lóbulo superior y los antibióticos empezaron a hacer efecto a medida que removimos todo el tejido necrótico. Entonces es importante identificar la parte de la cavitación y la necrosis. Pacientes con neumonías recurrentes, con consolidaciones, en especial si están en la misma ubicación cada vez. Hay que pensar acerca de una anomalía estructural. Esta es una mujer de 18 años que tenía neumonías del lóbulo inferior todas las veces. Entonces había que hacer una tomografía acá para considerar una anomalía estructural congénita y hay que ver qué es la arteria nutricia que está alimentando esto. Acá tienen un gran vaso, tiene un secuestro pulmonar y va a seguir teniendo una neumonía sobre la otra en esta zona. Neumonías que no resuelven, también importantes, los tipos de consolidación que hay que reconocer, mujer de 81 años que tenía una neumonía que no resolvía, con opacidades de la vía aérea, a pesar del tratamiento antibiótico no mejoraba. Esto era un adenocarcinoma mucinosa. Los adenocarcinomas mucinosos por lo general se presentan con áreas de consolidación en la ATC, parecen ser iguales a las neumonías. Si se hace un PET-TC, quizás no sea ávido por la FDG, pero estas neumonías que no resuelven sí necesitan seguir controlados y hacer más estudios y hay que tener en mente el adenocarcinoma para hacer el diagnóstico correcto. Hombre de 72 años con tos crónica, otra vez lóbulo superior derecho, neumonía, algo de pérdida de volumen. Está bien, en la primera imagen esto puede ser una neumonía, pero esto no mejoraba con el tiempo. La tomografía con contraste muestra esta masa. Y esta masa era la que estaba causando una neumonía posobstructiva. Este paciente terminó teniendo un carcinoma epidermoide que obstruía parte del bronquio y causaba la neumonía. Contexto clínico muy importante cuando tenemos opacidades de la vía aérea en pacientes. Dolor torácico en un paciente después de una caída. Piensan en neumonías y los síntomas son fiebre y tos. Esto es dolor de tórax. Esto no es una neumonía. Rara vez
tenemos un paciente que tenga neumonía lobar o segmentaria sin signos de infección. Acá tenemos vidrio esmerilado y esto es un tromboembolismo pulmonar. Vean acá todo el infarto y el tromboembolismo. Entonces el contexto clínico es importante. En la segundo escalón de la pirámide yo les dije que cuando no son infecciones teníamos que tener muy en claro cuál era el contexto clínico para saber asignar cada síntoma a la patología subyacente. ¿Cuándo hacemos tomografías en este tipo de pacientes? Cuando buscamos complicaciones, abscesos, necrosis o cavitaciones, pueden tener empiema o fístula broncopleural. Estas son las razones para pedir una tomografía. Si tienen pacientes con consolidaciones, con neumonías que no resuelven, porque puede haber una causa posobstructiva, puede ser un adenocarcinoma mucinoso, como mostré recién, o tener una anomalía del pulmón estructural, o en pacientes muy inmunocomprometidos, donde es mucho más sensible este estudio que hacer una radiografía simple. Y acá se puede pedir una tomografía y puede ser de utilidad. Muy bien, esa es la consolidación. La segunda forma de neumonía o el hallazgo tomográfico es la opacidad en vidrio esmerilado. Aquí podemos ver la opacificación del espacio aéreo que está rodeando la arquitectura. Tenemos que considerar este paciente, 51 años, una mujer esquizofrénica que se encuentra caminando con taquipnea. Ella tiene opacidades extensas en vidrio esmerilado, también tiene consolidación con preservación de algunos de los espacios. Se trata de una neumonía por neumocistis. Aquí podemos ver una infección viral típica. Si nosotros vemos el diagnóstico de un paciente inmunocomprometido, eso es lo que tenemos que pensar. Si nosotros vemos vidrio esmerilados con quistes, aquí podemos ver la combinación. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que considerar que la paciente tiene neumocistis más un quiste. El diagnóstico diferencial incluye enfermedad pulmonar quística no infecciosa. Ahora, el vidrio esmerilado con nódulos es una combinación frecuente. Se trata de una paciente de 41 años con hipoxia y fiebre que no estaba inmunocomprometido. Podemos ver opacidades extensas bilaterales en vidrios esmerilados. Aquí tenemos que pensar en neumonía viral. Esto sería una neumonía respiratoria. Aquí estas opacidades bilaterales. En una paciente que tenía signos de infección, nosotros probablemente vamos a estar manejando una neumonía viral. Otro ejemplo, este es un paciente post-trasplante bilateral, las opacidades en vidrio esmerilado. Tenemos que pensar en neumonía viral y tenemos que considerar la presencia de citomegalovirus, que va a ser una neumonía de progresión lenta. Aquí al mes está peor. Y hacer el diagnóstico basados en la tomografía es muy difícil para las neumonías virales. Pero con una broncoscopía nosotros vamos a incluir, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial una neumonía organizada o un rechazo del trasplante. Bueno, con respecto a las opacidades en vidrio esmerilado de bioinfección, vamos a tener en primer lugar la neumonía viral, especialmente asociada con la presencia de nódulos pequeños, también presencia de citomegalovirus y micoplasma, neumocistis y infecciones fúngicas. Y la tomografía es mucho más sensible que la radiografía. Tenemos un paciente inmunocomprometido con una radiografía normal, nosotros tenemos que pensar en una tomografía como para determinar la infección. Bueno, las opacidades en vidrio esmerilado muchas veces no son infecciosas. Aquí diferentes ejemplos. Aquí podemos ver opacidades en vidrio esmerilados muy extensas. En el primer caso tenemos neumonitis sin hipersensibilidad. Aquí también tenemos protoneumosis alveolar pulmonar. También tenemos un caso de reacción farmacológico, tenemos un daño pulmonar. Y no se olviden de los infartos cuando nosotros tenemos esta imagen en vidrio esmerilado. Muchas veces no lo consideramos, pero en los primeros estadios presentan estas opacidades en vidrio esmerilados que muchas veces se confunden por neumonía, pero si observamos cuidadosamente podemos ver que hay un tromboembolismo muy pequeño.
en la arteria, aquí en el lóbulo izquierdo. Esto es una presentación no infecciosa. Bueno, el tercer hallazgo que podemos encontrar en las tomografías en pacientes con una infección potencial son los nódulos focales. Aquí podemos ver un paciente post-trasplante cardíacos, múltiples nódulos en la radiografía torácica. Podemos ver múltiples nódulos en pacientes inmunosuprimidos. Podemos pensar que es una enfermedad proliferativa post-trasplante o una neumonía fúngica. Bueno, la tomografía nos va a determinar las opacidades y el signo del halo. El vidrio esmerilado nos va a dar un aspecto de la hemorragia. Este es un hallazgo muy específico en pacientes inmunosupresivos. Esto es por Aspergillus. Y si ustedes encuentran el cuarto escalón nos lleva al diagnóstico. Entonces el paciente puede recibir antifúngicos antes de recibir la confirmación por el laboratorio. Aquí nódulos focales, era un paciente de 40 años post-trasplante de médula ósea. Nuevamente hay presencia de nódulos con opacidades en vidrio esmerilados. Bueno, muchas veces nosotros pensamos que el Aspergillus es el único microorganismo que nos da este signo del halo. Este es el caso de Cándida. Nuevamente, nódulos y las opacidades nos tienen que hacer sospechar infección fúngica en la imagen. Ahora bien, no todos los nódulos con halos son infecciosos. Si vemos nódulos con halos, los pacientes que tienen una infección, nosotros tenemos que pensar en otras cosas. Aquí un paciente con metástasis hemorrágicas debido a un sarcoma, aquí un paciente a la derecha que tenía múltiples nódulos y opacidades con granulomatosis y polengitis. Aquí podemos ver la granulomatosis de Wegener. Entonces, no todas las presencias de halos son infecciosos. Si nosotros tenemos múltiples nódulos con cavitación, especialmente si son periféricos, queremos cerciorarnos de que vamos a incluir la embolia séptica en el diagnóstico diferencial, porque entonces tenemos que buscar una fuente y si se encuentra en un lugar tiene que ser resecado, ya sea la válvula tricuspidia. A lo mejor para tratar la infección necesitamos hacer una resección. Aquí una paciente, 58 años, con cáncer de mama, que recibía quimioterapia, tenía múltiples presentaciones nodulares opacas, periféricas, con cavitación central, y la paciente fue manejada correctamente. Por supuesto, no todos los nódulos cavitarios son infecciosos y predominantemente son periféricos. Aquí podemos ver los pequeños nódulos, algunos tienen engrosamiento de la pared. Aquí la paciente tenía pérdida de peso, disnea. Esto se trataba de cáncer metastásico por un primario en páncreas. Hay algunos aspectos con respecto al espesor de la pared relacionados con neumonía cavitaria y cáncer. Aquí podemos tener en cuenta cuando nosotros vemos una pared de más de 1,5 centímetros, este puede ser un hallazgo muy útil. Aquí podemos ver una lesión cavitaria y se trataba de carcinoma células escamosas. Así que tenemos que hacer una biopsia directamente. Aquí podemos ver algunos nódulos cavitarios y también nódulos pequeños vecinos. La pared era más pequeña. Nosotros podemos hacer un seguimiento, especialmente la paciente tenía síntomas de neumonía en la presentación original. Esta no es una regla absoluta. Cuando yo le muestro los cánceres con paredes delgadas, y también podemos tener infecciones con paredes muy gruesas. Ahora, cuando la pared es más gruesa, yo considero al cáncer como primera opción y hago una broncoscopía. Los nódulos focales se ven más comúnmente en las infecciones atípicas. Cuando vemos el signo del halo, vamos a pensar en infecciones fúngicas angioinvasivas. El diagnóstico diferencial, la vasculitis, las metástasis hemorrágicas y la adenocarcinoma. Si tenemos nódulos cavitarios, si son periféricos y redondos, consideren que son embolias sépticas, especialmente son periféricas y sucias. Las infecciones fúngicas nos pueden dar nódulos focales, también las metástasis, y hemos hablado acerca del espesor aumentado de la pared, en el caso mayor riesgo de tumores. Bien, nuestro 4 módulo. Vamos a ver la impactación del moco en el bronquio, que produce un aspecto característico como si fuera un árbol en flor.
Esto es un aspecto muy clásico. Tienen nódulos lobulares centrales. El moco está pegado en el centro del lóbulo secundario. Entonces no tenemos que tocar la pleura. Cuando nosotros vemos estos nódulos, no importa el patrón, nosotros tenemos que ver esta preservación, como en este caso. Ahora bien, la razón más común como para tener estos nódulos del árbol en flor es la aspiración. Esto podemos ver los grandes márgenes, recordando que cuando nosotros vemos estos nódulos de árbol en flor, tenemos que sospechar la presencia de aspiración. No significa necesariamente que sea una infección. En el caso de que hayan aspirado algo que está obstaculizando el árbol bronquial, bueno, podemos ver todos estos nódulos en forma de árbol en flor. Esto simplemente vamos a ver que se va a favorecer en los próximos días cuando tomemos próximas imágenes. Aquí podemos ver los nódulos y áreas de consolidación. Podemos ver hallazgos comunes de aspiración más consolidación en parches. Entonces, en este caso estaremos tratando de neumonía por aspiración. La aspiración puede aparecer en cualquier tipo de infección endobronquial. Aquí el prisionero que nosotros habíamos visto con neumonía cavitaria en el lóbulo inferior izquierdo. Esto también estaba relacionado con infección endobronquial. Puede ser neumonía bacteriana, la tuberculosis. Todo esto tiene que ser considerado en los diagnósticos diferenciales. Ahora bien, un tipo específico de infección que muchas veces se presenta con los nódulos en árbol en flor es el complejo micobacteriano intracelular. Esto ocurre en pacientes gerontes, mujeres con distribución lingular en el lóbulo superior. Tienen disnea crónica, pueden tener disnea recurrente o a lo mejor no tienen disnea. Muchos no tienen hallazgos y son subclínicos. Cuando nosotros vemos estos nódulos, especialmente en esta población de pacientes, tenemos que hacer una broncoscopía y una evaluación por laboratorio como para poder tratar a los pacientes como tal. Bueno, los tumores malignos también pueden presentarse con nódulos en árbol en flor, estos adenocarcinomas mucinosos que pueden presentarse como neumonía consolidada. Así cuando los tratamos no resuelven por meses y esto es necesario hacer una broncoscopía para hacer un diagnóstico diferencial con adenocarcinoma. Esto era lo que estaba presente en este paciente que había tenido 12 meses de esta imagen del árbol en flor que había empeorado con el correr de los meses. Entonces, con respecto a los nódulos del árbol en flor, son más comunes en las bronconeumonías tempranas o virales. Lo podemos ver en pacientes con enfermedades micobacterianas y las situaciones más comunes pueden ser las aspiraciones. Se empeoran con la neumonía por aspiración. El diagnóstico diferencial incluye adenocarcinoma amiloides y linfoma pulmonar. El último patrón son los nódulos miliares. Estos son pequeños nódulos innumerables que están dispersos aleatoriamente a través de los pulmones. Tienen una diseminación hematógena. Predominantemente se los encuentra en el lóbulo inferior. Se trata de un paciente de 49 años con fiebre subaguda y transpiración nocturna y pérdida de pesos. Nosotros sabemos que son nódulos miliares porque están en contacto con la pleura. Y nosotros sabemos que este patrón representa los nódulos miliares y tiene infecciones. Uno puede ser tuberculosis o puede ser una infección fúngica diseminada. Ahora, la diferenciación de los nódulos miliares de los árboles de flor es simple. Me gusta ver la periferia del pulmón. Si no están en contacto con la pleura y las fisuras, no van a ser los nódulos miliares. Están a distancia de la superficie distal. Otro ejemplo de pacientes con nódulos miliares, se trata de un paciente con trasplante renal, con fatiga subaguda y pancitopenia. Podemos ver una gran cantidad de nódulos miliares. Esto no es tuberculosis, sino histoplasmosis. Nos dan la presencia de estos nódulos miliares que son exactamente iguales al verlos por imágenes. El cáncer es un gran diagnóstico diferencial. Aquí podemos ver un hombre de 84 años con adenopatía en la axila derecha. Podemos ver que podría ser una infección, pero en este caso el paciente no tiene signos de infección. Entonces se trataba de un melanoma metastásico. Con respecto a los nódulos miliares, tenemos que pensar en infecciones, tuberculosis,
es la fúngica diseminada, diagnóstico diferencial, la metástasis y también puede ser la presentación sarcoide. Esta también sería un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Entonces, con respecto al resumen de los patrones de infección en la tomografía, cuando vemos consolidación, los pacientes con sospecha de neumonía, tenemos que pensar en las causas bacterianas. Si tenemos vidrio esmerilado como manifestación principal, tenemos que considerar neumocistis o infección viral, nódulos focales, tenemos que pensar en infecciones fúngicas, especialmente si están rodeadas por opacidades en vidrio esmerilado. Si tenemos múltiples nódulos que son periféricos y cavitarios, pueden ser embolias sépticas. Y si tenemos los nódulos de árbol en flor, van a ser la diseminación endobronquial. Tenemos que pensar de bronconeumonía temprana, viral, aspiración, neumonía micobacteriana. Y cuando tenemos un patrón miliar, tenemos que pensar en infección o etiología fúngica o micobacteriana. Ahora, ¿cuándo es útil utilizar el contraste endovenoso? Siempre. Si hacemos una tomografía, aquellos que no tienen hallazgos y una radiografía normal, les administro contraste porque me va a permitir determinar si hay atelectasia, abscesos pulmonares, una causa posobstructiva, y también nos permite determinar la presencia de complicaciones. Cuando yo considero no utilizar contraste es si tienen síntomas, pero una radiografía torácica normal, y entonces tenemos que buscar las opacidades para confirmar diagnóstico de neumonía. Finalmente, quiero revisar la pirámide, que en realidad comprende cómo yo abordo a los pacientes en quienes sospecho la presencia de infección. Por ejemplo, tenemos que pensar lo que afecta a otras personas, como la tuberculosis. En segundo lugar, tenemos que pensar el cáncer como una gran etiología, no la infección, complicaciones, empiemas, abscesos, por supuesto, esos raros casos son donde tenemos un diagnóstico directo que nos puede ayudar en alguien que tenga una neumonía fúngica. Muchas gracias.